Listo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de la Unidad de Ingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía. En esta ocasión, pues va a presentar Roberto, que ya en unos días tiene su examen profesional. Entonces nos va a presentar su tema de investigación con el que va a hacer su defensa de tesis. Le voy a pedir a su director, el doctor Edson, que nos haga la presentación. En esta ocasión, bienvenidos a todos y pues que disfruten el seminario. Adelante, doctor Edson. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Sí. Ok, perfecto. Primero que nada, agradecerles a todos su amable atención a estos seminarios de la Unidad de Bioingeniería, que fueron pues creados por el doctor Fausto Caldeas García y un grupo de colaboradores que son todos los coordinadores de estos seminarios. Y tengo el gusto hoy de presentar a uno de mis mejores estudiantes. Lo llevé en transferencia de masa a Roberto Santiago Rodríguez Zúñiga. Es una persona que nosotros apreciamos mucho en el grupo, uno de nuestros mejores estudiantes que hoy nos presenta su tema de tesis. Entonces, de hecho, varios de los trabajos en los que nos basamos están sustentados en el trabajo del doctor Joaquín Flores, que aquí está presente también, que le agradecemos, y también obviamente al doctor Luis, que ahora sí tengo el gusto de decir que ya terminó sus estudios doctorales en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Bueno, el tema de este trabajo es efecto de múltiples tiempos de relajación viscoelásticos en el flujo pulsátil de sangre humana con alto y bajo contenido de colesterol. Entonces, lo que queremos aquí estudiar es la respuesta entre el gradiente de presión, que es la fuerza motriz que deforma continua y reversiblemente al sistema, y el flujo, que es la variable que medimos. Entonces, queremos ver lo que se encontró. Los datos geométricos que se utilizaron fueron de un artículo y de pruebas experimentales que se hicieron a 50 personas hace bastante tiempo, en el 2015, de hecho ya son 9 años, y Santiago nos presenta esta parte que es muy importante. Bueno, pues agradezco a los asesores, al doctor Fausto Calderas García, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, y estamos a tus órdenes, Roberto, para cualquier cosa. Muchas gracias y bienvenido a tu espacio. Muchas gracias por la presentación, profe. Como ya lo dijo, el tema de mi tesis es efecto de múltiples tiempos de relajación viscoelásticos en el flujo pulsátil de sangre humana con alto y bajo contenido de colesterol. Soy el pasante de Ingeniería Química Roberto Rodríguez. Mi director de tesis es el doctor Edson y mis asesores el doctor Fausto y el doctor Luis. El inicio de esta presentación se va a basar básicamente en una introducción, estado del arte, modelado matemático, simulaciones y análisis de resultados, conclusiones y bibliografía. Bueno, vamos a empezar con la introducción. El estudio de la radiología de sistemas pulsátiles ha sido un tema recurrente en la investigación en fluidos newtonianos y no newtonianos. En este caso, en mi caso de estudio, es la sangre humana. Para empezar, vamos a dar un poco de unos conceptos. ¿Qué es el flujo pulsátil? Es aquel en que una fuerza periódica deforma continua e irreversiblemente el sistema. En este caso de estudio es el gradiente de presión. ¿Qué es un fluido newtoniano? Es un fluido que no depende de la rapidez de formación. En el caso contrario, un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad depende de la rapidez de deformación. Pasamos con los objetivos de esta investigación. Como objetivo general tenemos el de estudiar la respuesta dinámica del flujo volumétrico y gradiente de presión mediante la función de transferencia del sistema para dos sistemas de estudio, oclusiones centrales y periféricas. Y a su vez tenemos tres objetivos particulares. El primero es caracterizar el comportamiento del flujo pulsátil de la sangre en tres geometrías distintas, que va a ser capilar, corona circular y rendija. Como último objetivo particular tenemos el de establecer una correlación entre los resultados matemáticos obtenidos y la realidad clínica, con el fin de tener una base científica que nos permite explicar cómo los niveles de colesterol pueden influir en nuestra salud.
Se espera que las simulaciones matemáticas realizadas a diferentes tiempos de relajación revelen patrones y comportamientos específicos en el flujo sanguíneo, a su vez proporcionando información sobre cómo el nivel de colesterol afecta la dinámica cardiovascular. Pasamos un poco a los antecedentes. Eh, la conocida ley de Poiseuille se derivó en la década de 1840 para evaluar la caída de presión en un capilar, esto suponiendo que la sangre es un fluido newtoniano. Anteriormente muchos autores la consideraban así. En simulaciones y literatura se supone que la viscosidad de la sangre no depende del esfuerzo aplicado. Por esto es falso. Si exhibiera estas propiedades, tendría que estar muy diluida o poseer un peso molecular muy bajo. Además, al paso de los años se ha investigado y se ha descubierto que hay muchos factores que afectan las propiedades reológicas de la sangre. Tal es el caso del colesterol, que al estar en bajas o altas concentraciones afecta directamente. A su vez, también muchas otras afecciones la afectan. Pero ¿por qué la sangre presenta estas condiciones? Se debe a su viscoelasticidad, adelgazamiento al corte y tixotropía. Pero ¿a qué se debe que tenga esto? Se debe a la capacidad de agregación, de segregación, de formación, migración y orientación de los eritrocitos. La sangre cumple muchas funciones vitales en nuestro sistema. Algunas de ellas es el suministro de oxígeno de los tejidos distales, la eliminación del CO2, así como el transporte de nutrientes y metabolitos. La sangre va a estar conformada básicamente por eritrocitos, que van a ser los glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos y trombocitos, que van a ser las plaquetas. Y a su vez esas células sanguíneas van a estar forzadas por un gradiente de presión periódico en nuestro sistema circulatorio. Además, la sangre va a presentar dos fases muy bien vistas. La primera fase va a ser una suspensión de células que va a estar formada por eritrocitos y leucocitos, a la que le vamos a llamar fase dispersa en un medio líquido, que va a ser el plasma. Eh, el plasma va a estar conformado por agua, sales, proteínas y metabolitos, a la cual le vamos a llamar fase continua. Como los glóbulos rojos van a ser las células sanguíneas más abundantes, son las que más van a contribuir a las propiedades de la sangre. Además, la viscosidad de la sangre va a ser directamente proporcional a la cantidad de células sanguíneas y el contenido de proteínas y metabolitos en el plasma. ¿Qué estudia la hemorreología? Básicamente es la rama de la reología que se encarga de estudiar las propiedades biofísicas y de flujo de la sangre. Clásicamente muchos autores de literatura la definen como la rama de la reología que estudia la viscosidad de la sangre. Eh, la sangre es un fluido reológico muy complejo, eh, debido a que su viscosidad no es proporcional al esfuerzo aplicado. Por eso presenta adelgazamiento al corte. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor es el esfuerzo aplicado, menor va a ser la viscosidad de la sangre. Y bueno, ¿qué causas, qué consecuencias nos puede traer el colesterol alto? La aterosclerosis es una enfermedad en la cual hay un exceso de colesterol en la sangre, el cual al estar en exceso se forman placas de colesterol, la cual puede llegar a obstruir arterias y el flujo sanguíneo. Pero, ¿qué es lo que causa esta enfermedad? Lo causa la mala alimentación, la obesidad, el tabaquismo, las chelas, la genética, la edad, el estrés y muchos otros factores. A su vez, también como hay colesterol malo y colesterol bueno, bueno, comúnmente así se le llama. El colesterol bueno es el colesterol de alta densidad y este nos va a ayudar a producir hormonas, vitamina D y bilis. Se le llama HDL. El colesterol malo es el colesterol de baja densidad, el cual al estar en altas concentraciones va a producir la aterosclerosis. ¿Y qué consecuencias nos puede traer? Nos puede traer problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, preinfartos y ya casos muy extremos, incluso la muerte. El modelado matemático, las simulaciones computacionales
así como la medicina, han sido muchas propuestas que se han llevado a cabo para combatir este problema. A continuación les presento del arte. Es un poco de los artículos previos para poder realizar mi investigación, el cual se basa en estudios de flujo pulsátiles. En ese primer artículo se estudia el flujo de un fluido pulsátil en un tubo ocluido, debido a obstrucciones centrales y periféricas. En este segundo artículo se estudia el flujo pulsátil de un microfluido, en el cual la tensión superficial y la viscoelasticidad se presentan en el modelo teórico que se presenta en ese artículo. En este tercer artículo se estudia un fluido pulsátil, el cual va a ser un fluido viscoelástico que va a presentar una interfase aire-fluido y se nota que hay velocidad de flujo a bajas frecuencias. En este cuarto artículo se demuestra que un fluido binario, cuando está sometido a un gradiente de presión pulsátil, la fase de menor viscosidad va a mostrar resonancia a lo largo de toda la respuesta dinámica del sistema. En el quinto artículo se modela el sistema circulatorio como respuesta dinámica en en un tubo y la sangre como un fluido maxwelliano. Este último es un libro de aquí del grupo de bioingeniería. Se estudia el flujo pulsátil de la sangre. La verdad, mucha de mi investigación se basa en ese libro y es un libro muy completo que recomiendo. Este, pasamos al modelado matemático. Yo usé tres técnicas distintas: capilar, corona circular y rendija. Solo les voy a mostrar el análisis de proceso del capilar para no mostrarles los otros, pero básicamente se basan en lo mismo. Como pueden ver del lado derecho, es un capilar de radio igual a A y longitud Z igual a L. Los glóbulos rojos indican eritrocitos normales y los glóbulos amarillos indican eritrocitos anormales con colesterol. Para el análisis de procesos se plantearon las siguientes premisas. Está en estado transitorio, el fluido es incompresible, el proceso es isotérmico, y las coordenadas son cilíndricas, el flujo es unidireccional, no hay reacción química, tenemos un fluido no newtoniano, es un fluido viscoelástico multimodal de Maxwell, está sometido a un gradiente de presión pulsátil, las fuerzas gravitatorias son despreciables y tenemos un flujo laminar. A continuación presentamos las ecuaciones de balance, transporte y geología. Del lado izquierdo está la ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento y las ecuaciones reológicas. Esas fueron las principales ecuaciones que utilicé para el modelado. Del lado derecho están el gradiente de velocidad, el tensor de esfuerzos y el tensor de rapidez de formación. Estas variables se sustituyen y se van simplificando hasta obtener el perfil de velocidades. La ecuación de la ecuación de continuidad tenemos que la velocidad en z, que la parcial de velocidad en z depende de z es 0. Y de la ecuación de movimiento tenemos esta. Y donde el operador viscosidad va a estar de la siguiente forma. Ya sustituyendo estas ecuaciones, simplificándolas, vamos a llegar al perfil de velocidades, que va a ser la primera ecuación que tenemos acá del lado izquierdo. El operador viscosidad básicamente va a ser el 1 sobre la viscosidad. Aquí no lo anoté, pero 1 sobre la viscosidad va a ser el operador multimodal de Maxwell. Bueno, tenemos el perfil de velocidades general. Lo vamos a resolver para obtener las constantes con las siguientes condiciones de fronteras. Cuando el radio es igual a A, la velocidad va a ser 0. Y cuando el radio es 0, la velocidad va a ser finita. Vamos a sustituir esas condiciones y vamos a llegar a la segunda ecuación. De ahí obtenemos el flujo volumétrico, resolvemos y finalmente tenemos la función de transferencia, que va a ser la relación entre el gradiente de presión y el flujo volumétrico. Esta función de transferencia es la que se va a simular matemáticamente. Del mismo modo pasó con la corona circular.
es una corona circular de radio igual a R2 y R igual a R1 y longitud Z igual a L. De la misma manera, los glóbulos rojos son eritrocitos normales y los amarillos anormales. Aquí solamente puse las ecuaciones generales debido a que las constantes son muy largas y no las coloqué, pero es de la misma forma. Se parte del perfil de velocidades, obtenemos el flujo volumétrico y finalmente la función de transferencia. En este caso tenemos la rendija, que es una rendija de espesor X igual a 2B, anchura Y igual a W y longitud Z igual a L. Igual de la misma forma se parte del perfil de velocidades, lo obtenemos el flujo volumétrico y finalmente la función de transferencia. Y bueno, ahora sí pasamos a las simulaciones y el análisis de resultados. Como podemos observar, empezamos en el capilar, en condiciones de colesterol bajo. Del lado izquierdo se encuentra la norma y del lado derecho la parte real y la parte imaginaria. Como pueden ver, se ilustra la respuesta dinámica del sistema en función de sus características viscoelásticas para la función de transferencia compleja. A frecuencias bajas, la función de transferencia no presenta una respuesta resonante. Sin embargo, a una frecuencia característica se despliega un comportamiento resonante, en donde el máximo del sistema está delimitado por un acoplamiento entre las propiedades inerciales viscoelásticas. Podemos notar que una segunda frecuencia crítica se despliega un tren de picos secundarios. Esto se debe a los tiempos característicos del sistema, o matemáticamente se induce al cociente de las funciones de Bessel de orden 0 y orden 1, dado que son funciones oscilatorias e inducen la resonancia. Podemos notar que para un Débora de 0.001 se obtiene la máxima respuesta del sistema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el sistema es más elástico o que el mecanismo dominante es el almacenamiento sobre el de dispersión. Eh, Podemos inducir que se presenta a frecuencias bajas ese comportamiento, lo que quiere decir que desde un punto de vista biológico clínico, nuestro corazón es una bomba cardíaca, una fuerza motriz. Por lo tanto, no hay un gasto energético mayor a la hora de que tenemos colesterol bajo en la sangre. Nuestra sangre es más elástica que viscosa, a diferencia que el colesterol alto. Como pueden ver, de la misma forma, a frecuencias bajas y déboras altos no se presenta un comportamiento resonante. De la misma forma, se presenta un tren de picos secundarios, que igual se induce por los tiempos característicos del sistema o por las funciones de Bessel. Podemos notar que aquí la máxima respuesta a un tiempo característico tenemos la máxima respuesta, pero no es tan grande como la del colesterol bajo de la anterior diapositiva. Aquí se induce que la sangre al contener niveles altos de colesterol es más viscosa, por lo tanto no hace que se disipe más la resonancia. Quiere decir que el módulo de disipación domina sobre el almacenamiento. Además, esta máxima de respuesta se da a una frecuencia más alta que en el colesterol bajo. Eh, Estableciendo la correlación entre el modelo matemático y la realidad clínica, podemos inducir y establecer que nuestra sangre, al tener niveles de colesterol alto, hay un mayor gasto energético del corazón, lo cual nos puede traer problemas graves a nosotros. Y empezamos con la corona circular. En este caso, igual empezamos con el colesterol bajo. Podemos notar que el mismo caso que el anterior, la respuesta del sistema se da a frecuencias bajas, pero no, y en el colesterol alto se da mayores. Aquí podemos notar una diferencia entre el capilar. Esto se debe al área de contacto y a las funciones de Bessel de orden 2. Pero de la misma forma, cuando tenemos niveles bajos de colesterol, esta resonancia se va a presentar a frecuencias bajas
y el colesterol alto a frecuencias altas. De la misma forma, se puede correlacionar que cuando los niveles del colesterol son altos, hace un mayor gasto energético. Eh, Como pueden ver en el colesterol alto. Y bueno, ahora pasamos a la rendija. De la rendija no hay mucho que decir, ya que el sistema no presenta resonancia más que en la parte imaginaria. En la norma podemos influir que no hay, no hay energía almacenada, por lo tanto no hay energía que se libere, no presenta resonancia alguna. Podemos influir que el mecanismo de disipación es el que domina, al no presentar resonancia alguna. El mecanismo elástico no hay, o sea, no presenta resonancia en ambos casos. Como ven, en ambos casos no se presenta resonancia. A continuación, tenemos las conclusiones. Para el capilar se analizaron las tres contribuciones. ¿Así, profe? Perdón, Roberto, ¿ya terminaste? No, es que el solo mano del doctor Edson. Sí, tú termina, por favor. Ok. Como podemos ver, en el capilar se analizaron las tres contribuciones. A colesterol alto, el corazón hace un mayor gasto energético debido a que la contribución viscosa es dominante. El colesterol alto va a implicar efectos de la deformación de los hematocritos. El efecto del colesterol alto en nuestra sangre implica enfermedades como la aterosclerosis, angina de pecho, obesidad, problemas cardíacos. A colesterol bajo, nuestra sangre está en condiciones normales y no presenta esfuerzo en nuestro corazón y no existe deformación del hematocrito. Por lo tanto, vamos a estar bien. En la corona circular, igual se analizaron las contribuciones real, imaginaria y norma. De la misma forma, eh, cuando es el colesterol alto, se da mayores frecuencias, por lo tanto va a traer problemas hacia nosotros. A colesterol bajo no se presenta ningún efecto adverso. Y el colesterol alto implica efectos de la deformación del hematocrito. Para la rendija, el sistema no presenta resonancia al no contener energía que se disipe. Por lo tanto, el mecanismo de dispersión predomina sobre el almacenamiento. Como conclusión, al ver los tres casos, podemos decir que las curvas resonantes a bajo colesterol se obtienen a menores frecuencias. Las curvas resonantes a colesterol alto se obtienen a frecuencias altas, debido a lo mismo al gasto energético que se tiene. Eh, la reología sanguínea puede interferir en nuestra salud mental, ya que un tercio de la sangre fluye a través del cerebro. Si las condiciones de la sangre empeoran, los desechos pueden permanecer en el tejido cerebral. Los resultados obtenidos reflejan y permiten explicar cómo los niveles de colesterol afectan nuestra salud, haciendo conciencia de que debemos tener un buen estilo de vida para evitar complicaciones futuras. Este trabajo y los resultados teórico-computacionales obtenidos representan un esfuerzo para entender y comprender sistemas biológicos, desde el punto de vista de la ingeniería química, tomando en cuenta fenómenos de transporte y relojeo de fluidos complejos como herramientas, las cuales permiten obtener información que induzca procesos basados en la biomimética y biomimesis. Un poco del trabajo futuro sobre esta investigación. Una continuación natural de este trabajo sería utilizar una ecuación constitutiva reológica en el régimen no lineal, con el fin de estudiar mecanismos como adelgazamiento al corte, engrosamiento al corte, texotropía, reopexia y flujo bandeado. Otra ruta de esta investigación sería explorar diferente acoplamiento entre mecanismos momentum y masa mediante el uso de Compson Multiphysics. La bibliografía que utilicé, pueden verla aquí. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación. Y vamos a pasar ahora sí a una ronda de preguntas y respuestas, comentarios, sugerencias que te puedan ayudar para mejorar tu presentación.
Pueden participar mediante el chat o levantando la mano. Veo la mano levantada del doctor Edson. Adelante, doctor. Sí, a ver, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Primero que nada, felicidades, Roberto, pues simplemente por la exposición. Recuerda que aquí en la filosofía del grupo tenemos que exponernos para poder avanzar y salir siempre de la zona de confort. Eso yo estoy de acuerdo. Quisiera ver la diapositiva que tú tienes de donde estás presentando las ecuaciones teóricas. Las ecuaciones teóricas, por favor. Sí, profe. Y tú me dices, ok, ya está. Ahí. ¿Se ve? Fíjate Sí. bien, fíjate bien, el tensor D es el tensor que tienes abajo de tu extrema derecha del lado izquierdo, es el tensor rapidez de deformación en la D y tienes tensor de esfuerzos ahí. Entonces Ok. está mal. Y el tensor de esfuerzos es el que tienes a tu extrema derecha de tu esquina inferior a la derecha. Ese es el Ok. tensor de esfuerzos. Entonces hay que cambiarlo. A ver, pon la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahí esas diapositivas, esa diapositiva no tiene estructura, no tiene forma. O sea, tienes que poner exactamente las ecuaciones a las que se reduce ese, por lo menos para poner las condiciones de frontera y todo eso. Eso no está ni siquiera bien presentado, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena que por lo menos esa diapositiva presentes bien la ecuación de continuidad, es decir, que no hay extensión en el sistema y la ecuación de balance, por ejemplo, ahí la componente, la BZ está en negrita si no es vector. El laplaciano no se indica claramente qué es la parte radial, es decir, es la coordenada radial del laplaciano o la contribución, digamos, espacial que cambia con respecto a la coordenada radial. No estamos tomando en cuenta los mecanismos gravitacionales, lo estás poniendo ahí y ahí los pones, entonces quítalos. Ese Ok. operador lo debes de explicar bien. Ese operador es un operador anisotrópico que extiende lo que sería una función viscosidad que solamente depende de las derivadas temporales. Entonces, todo eso lo tiene usted que cambiar perfectamente bien, ¿no? Y Ok, decir, profe. esta es la expresión. Bueno, las condiciones de frontera, ¿qué condiciones de frontera estás utilizando? Cuando R es igual a A, la velocidad es 0 y cuando R es igual a 0, la velocidad es finita. Ok, pero estás presentando tres geometrías, entonces una de las dos, tienes que hacer, digamos, las ecuaciones que quedan para cada geometría a una general que digas, estas son las ecuaciones que van a quedar en este caso. Y estas son las condiciones de frontera para el capilar, para la corona circular y para la rendija. ¿Por qué estudiaste las tres geometrías? ¿Cuál es la intención de estudiar las tres geometrías? Básicamente estudiar un modelo que se acople a la realidad, el capilar, bueno, las oclusiones centrales y periféricas. Ok. ¿Cuáles serían centrales y qué es una oclusión central? ¿Me puedes decir? Las oclusiones centrales sería el capilar y una oclusión es el cierre, se podría decir, cuando se cierra una oclusión. Y las Ujú. oclusiones periféricas sería la corona circular. A ver, entonces, la oclusión central es cuando tú tienes un objeto, el que sea en este caso un tapón de grasa, que está en la parte de en medio y que está obstaculizando el flujo y el flujo se tiene que ir por la parte anular. Entonces, eso lo aproximas con una corona circular. La periférica es cuando el colesterol se pega por efecto del calcio en las paredes y la pared se va a engrosar, es decir, hay una disminución en el radio, pero es un capilar. Y la rendija, ¿qué hace? ¿Por qué la utilizas ahí? La rendija es una parte de la corona circular. La corona circular presenta dos, va por los extremos. Esa rendija es esa pequeña parte de un extremo de la corona. Acuérdate que no puedes decir, o sea, hablar tan literal, es decir, extremos. Nadie te entiende eso. El flujo es axial y va por la parte anular de la corona circular. La corona circular son dos tubos concéntricos como un flujo Couette, donde hay un radio R1 y hay un radio R2. Entonces, el flujo axial, porque va en la dirección Z, va por la parte anular. Punto.
Cuando digamos, esa parte anular o esa área anular es muy pequeña, se puede aproximar localmente al de una rendija. Eso lo tenemos que especificar porque no te van a entender, no te van a entender exactamente las cosas. Entonces, a mí sí me gustaría que extendieras un poco la parte de la motivación. Y también otra de las cosas que yo vi es que la parte de las figuras hay muchas diapositivas sin nombrar de dónde estás obteniendo la información. Entonces, es necesario que tú pongas, esta figura la saqué de esto, esta figura la saqué de esto. Vámonos a los datos, a las simulaciones que estás presentando con el colesterol. Bueno, Ok. ¿Esos datos de dónde los obtuviste? son datos biométricos que usted me proporcionó. Ok, Ah, pero son esos datos biométricos vienen de un artículo que es el del el doctor del- Fausto, que es tu alumno de doctorado, que es este Moreno et al. 2015. De ahí vienen, y obviamente que el ajuste de datos viene de un programa computacional que hizo el doctor Luis y que está publicado apenas en el artículo que nosotros trabajamos, pero por lo menos los datos y la parte de los agradecimientos debe ser explícito. De aquí sacamos los datos. Estos son los datos que se obtuvieron de esta información. Se hizo un programa en matemáticas, se hizo el ajuste que lo realizó el doctor Luis Antonio. Entonces, con eso ya podemos decir, ahora sí partimos de estos datos explícitos y lo que hacemos es alimentar al modelo. Pero si tú no me hablas de la ecuación con la que estamos alimentando al modelo, pues no vamos a poder entender lo que estás haciendo. Ahora, vete a cualquiera de las funciones de transferencia que estás utilizando, la que sea. aquí Por está la de la ejemplo, rendija. ok. ¿Qué significa de la rendija? ¿Qué significa esa O con una phi abajo y una doble M? ¿Qué Es significa eso? el operador multimodal de Maxwell, Ok, pero es un operador del esfuerzo, un operador de la fluidez, un operador de qué, de la viscosidad, de qué es. de la viscosidad. Pero ahí tiene phi. ¿Y cuál es el inverso de la viscosidad? Es el uno sobre la viscosidad, es el operador multimodal de Maxwell. Sí, pero sería el operador fluidez, que es el Bueno, así inverso. el operador fluidez, sí. Eso lo tienes que especificar bien. Ahora, las gráficas que estás obteniendo son en variables dimensionales o adimensionales. Adimensionales. Entonces, ¿dónde está en tu presentación una sección que diga variables adimensionales? Con esto los vamos a escalar. Entonces, ese tipo de cuestiones es importante que le digas al lector cómo lo va a hacer, porque partimos nosotros, y yo cometía mucho ese error, de que todos son expertos. Y es importante que expongas. Toda tu vida te tienes que exponer para avanzar. Entonces, tienes que explicarlo para gente experta y para gente que no es experta, es decir, para un amplio, digamos, auditorio, ¿no? Un Ok. auditorio muy heterogéneo, ¿no? Que tengan diferentes habilidades. La parte de las conclusiones, te comento, están muy largas, no debes de leerlas. Las partes de las conclusiones pones una estructura, un enunciado que te permita a ti mandar un mensaje clave. Colesterol alto, baja la función de transferencia, baja la respuesta dinámica y todo lo complementas. Colesterol bajo, aumenta la respuesta en la transferencia. ¿Cuál es el efecto de los tiempos de relajación? Por ejemplo, la pregunta clave que dice ahí en tu trabajo, efecto de los tiempos de relajación. ¿Cuál es ese efecto? ¿En dónde lo ves? Mm, en la respuesta del sistema, en la resonancia, es ese efecto. Pero ¿en cuál? ¿En la grande, en la pequeña? ¿Cuál? En la máxima respuesta que se da. Fíjate que la máxima respuesta coincide con el tiempo geométrico, el tiempo dominante, el tiempo de cruce. Y todo el tren de picos secundarios, ¿a qué se deberá? Puede ser por las funciones de Bessel o, bueno, tenemos un cociente de funciones de Bessel de orden ¿Sí? 0 y 1. Puede ser por eso o Ok. por los tiempos del sistema, básicamente.
Pues esa es la contribución, o sea, tienes que poner esa cuestión, o sea, tienes que ligar dos cosas importantes en tus conclusiones. Los tiempos de relajación, que cualquier persona te va a decir cuál es el efecto. Y segundo, cuál es el efecto del colesterol sobre la respuesta máxima o la respuesta mínima. Eso es algo que te debe de quedar claro y debes de decir, este es el mensaje y utilizo estas geometrías por esto. Por mi parte sería todo. Te felicito, Roberto. Muchas gracias, profe. Estoy muy contento y pues a darle, porque no hay otra manera, ¿no? Más Sí, que profe. más que estar exponiendo, mandando trabajo y continuar con tus estudios de posgrado. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Sí, Absorbe. muchas gracias. Gracias, doctor Edson, por la contribución y pues para que lo tomes en cuenta, Roberto. Examen, efectivamente yo también te recomiendo que quites un poco de texto en algunas diapositivas. También yo te recomiendo que expliques mejor las gráficas, que te tomes más tiempo para explicar las gráficas. A ver si le puedes poner una de las gráficas donde se ve Sí. un pico de resonancia, por ahí mostraste alguna. Sí. Por ejemplo, cualquiera de esas, ¿no? De la izquierda, no sé si nos puedes explicar qué representa esa gráfica. ¿Qué gráficas La, contra qué? Ajá. la de la ¿Qué izquierda, ves profe. tú? ¿Sí? Bueno, aquí se grafica la función de transferencia versus la frecuencia. Se ilustra la respuesta dinámica del sistema en función de las características viscoelásticas. A frecuencias bajas y déboras altos no se presenta resonancia. Ajá. La máxima respuesta del sistema se debe a las condiciones inerciales viscoelásticas. Igual como ya le expliqué ahorita, el tren de picos secundarios se debe al cociente de funciones de Bessel o al Ok. tiempo característico del sistema. A ver, La máxima, res- exacto. ¿Qué representa la máxima respuesta para tu trabajo, para lo que tú hiciste? ¿Es Esto nos importante? ¿No es importante? indica que nuestra sangre es más elástica. Predomina el módulo de almacenamiento, se da la máxima resonancia, la máxima respuesta sobre el mecanismo de disipación, o sea que es menos viscosa. Por eso la respuesta es mucho Ujú. mayor que en la de colesterol alto. Bueno, pero eso lo ves a una frecuencia particular, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo que solo se da cierta frecuencia. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Esa frecuencia qué representa físicamente? Mm, Esa frecuencia representa la máxima respuesta que me da la función de No, sí, transferencia. no, sí se ve el pico, ¿no? Pero la frecuencia físicamente, ¿qué representa? La frecuencia, ¿eh? No la respuesta, la ¿Una frecuencia. respuesta? A la frecuencia. La frecuencia. Es un tiempo característico, podría decirse. No, No sé, no sé. O sea, para ti es un tiempo característico. ¿qué me representa la frecuencia? Físicamente nos puede inducir la resonancia a la frecuencia. Eh, es uno, sí, no sé. Bueno, yo te pido que lo pienses, reflexiona sobre eso, ¿no? Para que puedas explicar mejor tu trabajo. Eh, También tiene la mano levantada el doctor Joaquín Flores. Adelante, doctor. Sí, hola Roberto, mucho gusto y Hola. me gustó tu trabajo. Tengo algunas dudas sobre todo en la parte de cómo escogieron la geometría, porque digamos las resonancias se van a ver cuando los radios son tales que permiten ver las resonancias, ¿no? Entonces, si tú aumentas el radio de la arteria o el radio del capilar, que en este caso están diciendo que están simulando un capilar, eh, puede ser que en algún momento si incrementas el radio ya no se vea la resonancia, ¿no? Entonces, ¿cómo escogieron la geometría? ¿Cómo escogieron el tamaño de los capilares? Y también estos tiempos de relajación que están utilizando para las simulaciones, ¿cómo se obtuvieron? Digamos, esas son como dos dudas que me surgen y ahorita te hago otras preguntitas como pensando en un futuro, ¿no? Ok. Bueno, las características de la geometría se obtuvieron básicamente con la simulación. Yo cuando simulé el capilar, noté que a varios datos ya no existía una respuesta. Fue de ahí que partí de los datos. Para el capilar creo que a 0.003, pero no me acuerdo, ya no existía una respuesta del sistema. Eh,
¿Por qué escogimos estas geometrías? El capilar se asemeja más o menos, se asemeja a nuestras arterias. Es un capilar. Nuestras venas son capilares, podríamos decirse, extendidos. De ahí viene el capilar. La corona circular por las oclusiones periféricas. Y ya la rendija, como lo comentó el doctor Edson. Ok. Ahora entonces digamos que están simulando capilares, ¿no? Como lo mencionas y porque ahí se ve la respuesta. Entonces, ¿y qué esperarías como de tus resultados en arterias grandes? ¿Verías alguna resonancia? ¿No verías resonancia? ¿Podrías utilizar la misma interpretación que usas del efecto del colesterol digamos, en el esfuerzo en el corazón? ¿O dirías, o no podría ser una interpretación como que, qué esperarías en arterias grandes? De radios grandes. Ajá. Por Ah, ejemplo, la aorta o una carótida o algo por el estilo que los diámetros van del orden de centímetros, 1,5 centímetros, por ejemplo, la aorta o la carótida como 0,8 centímetros, más o menos por ahí. a lo mejor sí hubiera una respuesta, pero a lo mejor sería una frecuencia mayor. A lo mejor pues sí podría existir o algún Débora mucho mayor. Ok. Bueno, y pensando en un trabajo en futuro, digamos, ahorita lo que están simulando son arterias rígidas, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay estudios que demuestran que las paredes de las arterias, hablando de arterias grandes, ¿no? Son elásticas y de hecho son viscoelásticas, o sea, también tienen una disipación viscosa y digamos, la respuesta, la función de transferencia va a tener un término disipativo que probablemente no te permita ver las resonancias también, ¿no? Entonces, ¿han pensado en algún futuro en extender el trabajo modificando las propiedades de la pared, metiendo una pared elástica o una pared viscoelástica? No lo hemos pensado, pero podría ser. También un trabajo futuro sería usar un modelo no lineal, en cual igual pueden meterse esas características, pueden encontrarse esas características más que nada. Ok, pues muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu trabajo. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín, por las preguntas. Sí, Roberto, lo que te pregunta el doctor Joaquín, yo creo que sí lo ha considerado el doctor ese, ¿no? A lo mejor tú no, entonces sí, platícalo con él porque sí es algo que tenemos que pensar hacer a futuro. Te felicito, Alejandra Mendoza, por la presentación y ya no veo manos levantadas. No sé, ¿alguna pregunta, Luis? No, no sé si estás por ahí. Doctor Edson, ¿algo más? A ver, sí, a ver, sí, sí, ya aquí estoy. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Sí, mira, yo creo que es muy importante que en la bibliografía revises, o sea, y pongas dentro de los antecedentes los dos artículos, tres claves con los que yo me he basado del doctor Joaquín Flores, que son importantes, y también tenemos que hacer un buen resumen de la motivación, es decir, la primera diapositiva, o la segunda, la tercera, debe ser la motivación del trabajo. Todas las enfermedades que mostraste, todas las cosas deben ser muy claras para que el lector sepa exactamente cómo vamos a atacar este problema. Yo creo que tienes un gran trabajo, pero sí me gustaría que en la presentación se reflejara todo el esfuerzo que estuviste haciendo para llevar a cabo esta cuestión. Mira, a mí me queda nada más un minutito digamos, de, de batería. Igual ahorita no tengo la oportunidad de conectarlo, igual sí, pero básicamente lo que sí te voy a pedir es que se mejore muchísimo la presentación en ese aspecto, que hagas caso de todo lo que te comentaron los profesores, que es importantísimo, es decir, que tengas ese chance de, de, este, de, de incorporar sobre todo la parte física con la parte biológica y que estés trabajando sobre esa cuestión que es muy importante, ¿eh, Roberto? ¿De Sí, acuerdo? profe. Sí. Y y bueno, las últimas dos preguntas que te haría es, eh, ¿por qué cuando tú hablas de un modelo no lineal o un modelo que se puede trabajar a futuro, qué modelo incorporarías y por qué lo trabajarías o cuál sería la siguiente continuación de este trabajo? La continuación, como se dijo, sería ocupar un modelo no lineal
mediante el uso de COMSOL Multiphysics, ya que ya que los softwares tradicionales no te permiten hacerlo, sería con COMSOL, donde podamos ver las más propiedades de la sangre, el adelgazamiento del corte, su engrosamiento, la tixotropía, etcétera. Fíjate, otra de las cosas que podrías poner ahí es, por ejemplo, basarte en que las venas no son tubos rígidos, son tubos con bastante elasticidad o con una cierta elasticidad, no sé ahí, Joaquín, si tenga el dato, pero lo que me comentaba el doctor Fausto siempre es que los tubos son sistemas elásticos y aparte son porosos. Entonces, este trabajo se puede utilizar desde el punto de vista de la porosidad y desde el punto de vista de la elasticidad de la geometría. Y otra de las cosas que es importantísimo es varios de los trabajos que tú mencionas toman en cuenta un concepto que se llama permeabilidad, la permeabilidad del sistema, y tú estás utilizando la función de transferencia compleja. ¿Por qué no utilizas la permeabilidad como todos los demás trabajos? ¿Por qué utilizas la función de transferencia? Porque la función de transferencia establece una relación entre el gradiente de presión y el flujo volumétrico, más que nada, por el gradiente de presión pulsátil. Pero, por ejemplo, ve todos los trabajos que tú tienes y establece la misma relación, gradiente de presión pulsátil y el flujo volumétrico, exactamente lo mismo. Yo creo que alguna vez lo platiqué con el doctor Joaquín, doctor Fausto, cuando desayunamos, me comentó que es básicamente se utilizó la permeabilidad cuando se trabaja con medios porosos. Cuando trabajas con medios porosos, tú estudias la permeabilidad que tiene el sistema sobre el medio poroso, sobre el medio, la parte física. Pero el problema de ese concepto es que en la función beta, que es la que también necesitas definirla muy bien, no se habla, ahí viene el fluido. Y cuando es un fluido newtoniano, no hay ningún problema, solamente depende de la frecuencia elevado a la 1/2, y ahí es una función compleja. Pero cuando es un fluido viscoelástico, depende del Débora. Entonces, hablar de una permeabilidad como tal no me parece correcto desde el punto de vista de que la permeabilidad tiene que ver con el medio, o sea, con el poro, no con el fluido. Por eso nosotros cambiamos eso y aunque matemáticamente sea lo mismo, nosotros analizamos la función de transferencia por esa cuestión de que no estamos utilizando medios porosos. Nos basamos en eso, pero es algo que es importante que tú enfatices bien. Entonces, falta trabajar y yo te felicito. Simplemente trabajemos sobre eso y bueno, pues ya se viene tu examen y cuando termine el seminario me mandas un mensaje para ponernos a trabajar más adelante y bueno, y pues por mi parte sería todo, doctor. Creo que tienen la mano levantada, Laura. Gracias, Sí, muy amable. Gracias, sí, doctor. pero antes, sí, gracias, doctor. Pero antes te comentan en el chat, Roberto, sobre las unidades, que no pusiste unidades en las gráficas. Ok. La frecuencia es adimensional, por eso no la coloqué. Ujú. Y debes de indicarlo, ¿no? Se debe de Ok. entender en las gráficas que la frecuencia es adimensional. ¿Cómo defines la frecuencia adimensional? ¿Cómo está definida? Porque no tiene unidades. Sí, pero ¿cómo la defines? O sea, ¿cuál es la ecuación? La frecuencia es 1 sobre tiempo. La frecuencia. Sí, la frecuencia es 1/tiempo, efectivamente, pero el tiempo sí tiene unidades, ¿no? Ajá. Por eso te decía, ¿dónde defines cuál es la frecuencia adimensional? Debe de ser un cociente, ¿no? Sí. ¿Y es un cociente de qué? Bueno, revísalo, ¿eh? Es importante que lo tengas en mente. Es adimensional porque tú la defines como un cociente de dos frecuencias o dos tiempos, ojo, Ajá. y ya ahí se cancelan las unidades. Eso lo debes de dejar bien claro. Y también en las gráficas a veces se le pone alguna indicación, un asterisco o algo para indicar que no hay unidades. Y efectivamente, Laura Pineda tiene la mano levantada. Sí, Adelante, Laura. gracias, doctor Fausto. Bueno, bueno,
Principalmente quiero felicitarte por tu exposición. Como dice el doctor Edson, para avanzar tenemos que exponernos. La verdad que esas palabras son bien ciertas porque, bueno, yo cuando era estudiante, pues me costaba, bueno, todavía me cuesta trabajo hablar en público, o sea, tener presentaciones de este tipo. Entonces, por eso yo te felicito porque lo hiciste muy bien y pues esto no solamente te va a servir para presentar tu tesis y defenderla, sino también para cuando ya estés en el ambiente laboral, pues básicamente ahí también tienes que presentar tus ideas, defenderlas, pues tener hacerlo con mucha decisión. Entonces esto es una muy buena práctica y pues bueno, solo quiero felicitarte otra vez y te deseo mucho éxito en tu carrera profesional. Muchas gracias. Le agradecemos a Laura Pineda, que ella está trabajando en Estados Unidos y además está haciendo su maestría. Felicidades, y es egresada de aquí de la FES Zaragoza. Pues un ejemplo de superación. Muchas gracias por tu participación, Laura. Y bueno, ya no veo más manos levantadas, ya no veo comentarios, pues yo creo que finalizamos. No sé si tú, Luis, tienes algún comentario final. Edson. Si no, pues vamos a cerrar la sesión. Igual te felicitamos, Roberto, porque esto te sirve de preparación precisamente para tu examen y para cuando entres al campo laboral, pues también ahí hay que defender los proyectos, ¿sí? Muchas felicidades por haberte presentado. Te deseamos mucho éxito en tu examen profesional. Yo sé que lo vas a lograr y pues los invitamos para la próxima semana a la misma hora, con la misma liga y la misma contraseña. Que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Gracias, Roberto. Adiós, Bien. saludos, luego, buenas gracias. tardes. Bye.